Hola compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar de esta clasificación de electrolitos y no electrolitos. Recuerden algo muy importante. Las disoluciones están formadas por solutos y por disolventes. Y los solutos son los que se clasifican en solutos electrolitos o en solutos no electrolitos. Muy importante. Las disoluciones son las que se clasifican en insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Los solutos son los que se clasifican en electrolitos y no electrolitos. Ahora, como es usual, ahorita vamos a dar la definición, vamos a entender el por qué pasa a nivel molecular, a nivel microscópico, y luego de una lista de sustancias vamos a ser capaces de determinar cuáles son electrolitos y cuáles son no electrolitos. Y otra cosa muy importante, los electrolitos a su vez se pueden clasificar en electrolitos fuertes y en electrolitos débiles. Por eso es muy importante tener esto súper claro. Ahora, para poder hacer bien esta clasificación, entender por qué tal sustancia es un electrolito fuerte, por qué es un electrolito débil, es muy importante haber visto todos los videos anteriores, haber visto por qué es lo que pasa cuando se echa azúcar en agua, qué es lo que pasa cuando se echa amoníaco en agua, ácido clorhídrico en agua, etcétera, etcétera. Entonces, amarrando o teniendo bien interiorizados todos esos conceptos, amarrándolos, complementándolos, uniéndolos entre sí, es que podemos entender esto muy fácilmente. Pero bueno, básicamente con esto de los electrolitos o no electrolitos tiene que ver directamente con la conducción de electricidad. ¿Qué significa eso? Básicamente, nosotros podemos tener dos recipientes. Pensemos en un vasito, en un beaker, etc. En cada uno vamos a echar agua pura. Entonces, en un caso vamos a echar azúcar y en otro caso vamos a echar sal. ¿Qué es lo que va a pasar? En uno de estos dos casos va a conducir la corriente eléctrica y en otro caso no. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos medir experimentalmente? Muy sencillo. Generalmente lo que se hace es utilizar un bombillito y ese bombillo se le interrumpe el circuito. En los libros de texto hay imágenes un millón de veces más bonitas. Básicamente voy a tratar de hacer un esquema. Básicamente nosotros tenemos un bombillo. Si ese bombillo, todo el sistema, el circuito está cerrado completo, a la hora de conectarlo, ahí nosotros lo conectamos. ¿Qué va a pasar con el bombillo? Evidentemente va a encender. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? El circuito del bombillo no va a estar completo. Va a tener aquí como una interrupción. Vamos a decirle electrodos. Tenemos esos dos alambres que no están pegados, de forma que el circuito no va a estar completo. Por más que lo conectemos, como ese circuito no va a estar completo, no va a conducir la corriente. Ahora, si por ejemplo, obviamente desconectado, para no electrocutarnos, para no jalarnos con la electricidad, desconectado, nosotros ponemos un alambre de aquí a acá y lo volvemos a conectar, ahora sí el bombillo estaría con el circuito completo y ahora sí encendería. ¿Qué es el asunto? Entender que si se completa ese circuito, el bombillo enciende, pero si sigue sin estar completo, si sigue estando separado, evidentemente no va a encender aunque esté completo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con un sistema como esos, muy sencillo. Agarro de los vasitos que mencioné anteriormente y ponemos la disolución, que obviamente esté en contacto con los electrodos. Ahora, muy fácil. Si yo coloco la disolución y veo que el bombillo no encendió, ¿qué significa? Significa que esa disolución no está conduciendo la corriente eléctrica. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes agarran agua completamente pura, le echan azúcar y lo meten ahí, ¿qué va a pasar con el bombillo? No encendió. Eso significa que el azúcar es un no electrolito. ¿Por qué no? Porque no completó el circuito, es decir, que el azúcar disuelto en agua no conduce la corriente eléctrica y por lo tanto no encendió. Pero curiosamente, si ustedes agarran la disolución con sal, lo introducen ahí, van a ver que el bombillo enciende. ¿Por qué? No, el por qué lo vamos a ver ahorita,
pero eso significa que la sal de mesa, el cloruro de sodio, es un electrolito, porque el bombillo encendió. Entonces vean que tiene que ver con la conductividad, con la conducción eléctrica. Si el soluto al disolverse en agua conduce, es un electrolito. Si al disolverse en agua no conduce, es un no electrolito. Ahora, ¿y qué tiene que ver con lo de electrolito fuerte y electrolito débil? Curiosamente, muchas veces aparece que una cierta sustancia, eso, que enciende el bombillo, pero lo enciende muy débilmente. Entonces, de que encendió, encendió, pero encendió muy poquito. Entonces, por ejemplo, hay sustancias como la sal, cloruro de sodio, que al disolverse en agua y se mete en el bombillito, se ve que enciende un montón. Entonces, evidentemente decimos que es un electrolito. Pero como enciende mucho, decimos que es un electrolito fuerte. Y hay otras sustancias como el ácido acético, una disolución, como es más, no pongamos ni siquiera ácido acético, pongamos vinagre, que es una disolución donde el ácido acético tiene una baja concentración, ahí por un 5% más o menos. Entonces digamos vinagre, que tiene ácido acético, recordemos que lo podemos indicar de esta manera, ácido acético diluido, es decir, con la concentración bajita. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el bombillo enciende, pero enciende bajito. Vamos a decir que se trata, ese vinagre, de un electrolito débil. Aquí lo podemos observar de una mejor manera. En el caso de la izquierda vemos cómo se vería el sistema cuando se tiene un no electrolito. Vemos que el bombillo no enciende, por más que esté conectado, el circuito no se completa. En el del medio vemos un electrolito débil, vemos cómo el bombillo enciende pero poquito. Entonces de que enciende, enciende, pero la intensidad es baja. Mientras que en el caso de un electrolito fuerte, el bombillo va a encender más. Aquí algo importante para efectos prácticos, vean que se debería de tener un bombillo de la misma potencia, la misma intensidad. No es válido que uno tenga de 120 watts y otro de 20, obviamente nunca van a iluminar con la misma intensidad. Pero en principio, si es el mismo sistema, misma concentración, misma potencia del bombillo, el que sea electrolito fuerte, pues va a hacer que alumbre con mayor intensidad. Y muy importante, vean que todo lo hemos dicho con respecto al agua. ¿Qué significa? Significa que un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua es capaz de conducir la corriente. Un no electrolito es una sustancia que al disolverse en agua no es capaz de conducir la corriente. ¿Qué implica? Que para que entre en esta clasificación tiene que ser soluble en agua. Por ejemplo, preguntas con trampa. Virutas, es decir, como pedacitos pequeños de cobre, virutas de cobre. ¿Eso será un electrolito o un no electrolito? De ninguno. Y eso no se disuelve el agua. El cobre metálico no se disuelve en agua, así que no calza. Que como metal pueda conducir es otra cosa, pero no como soluto. Vean que los electrolitos es una clasificación de soluto. Para que sea un soluto tiene que disolverse en este caso el agua. Y vean qué se hace con respecto al agua. Otra pregunta con trampa, el aceite. ¿El aceite será un electrolito o un no electrolito? Ah, no, seguro no. Vean que el aceite se puede disolver en agua. No, como no se puede disolver en agua, no clasifica el aceite. Ni es electrolito, ni tampoco es un no electrolito. Pero ahora surge una excelente pregunta. Pues, asumiendo que está claro cómo es la clasificación que tiene que ver con conducción eléctrica, ¿pero por qué? ¿Por qué la sal sí conduce? ¿Por qué el vinagre, es decir, el ácido acético diluido, conduce poquito? ¿Por qué el azúcar no conduce? ¿Por qué será? Y para esto vamos a basarnos con una pequeña regla. Vamos a decir que las cargas en movimiento conducen la corriente eléctrica. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo cargas, es decir, por ejemplo, iones, y tengo iones que se muevan, ahí se va a conducir la electricidad. Entonces, vamos caso por caso. El caso del azúcar. Y es más, vean que esto se relaciona mucho con uno de los primeros videitos que hicimos en esta serie, en el cual habíamos dicho qué pasa cuando echo azúcar en agua.
Vean que si echamos azúcar en agua, yo tengo las moléculas que están fijas, quietas, solo vibran, pero como es sólido, y nada va a pasar. ¿Qué pasa una vez que lo echo en agua? Las moléculas se separan y se da un proceso de solvatación. Pero vean que en ningún momento hay iones. O sea, las partículas sólidas sí se separaron, se rompieron fuerzas intermoleculares, se formaron nuevas fuerzas intermoleculares, pero hasta ahí. Eso implica que no hay iones por ningún lado, por lo tanto, el azúcar en agua no va a conducir la corriente eléctrica. Pero ¿qué pasa si yo agrego sal? Y es más, nuevamente, es lo que nosotros habíamos dicho. Nosotros tenemos sal en agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a dar un proceso de disociación en el cual por un lado voy a tener los iones sodio y por otro lado los iones cloruro. Recordemos que en realidad yo tengo una red de iones, en el cual cada ion sodio está rodeado de iones cloruro y cada ion cloruro está rodeado de iones sodio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros agregamos agua? Se da un proceso de disociación. Por un lado voy a tener los iones cloruro y por otro lado voy a tener los iones sodio. Y luego, bueno, de forma simultánea, pero nosotros lo modelizamos como si fuera luego, se va a ver rodeado por moléculas de agua. ¿Y qué fue lo que se vio en ese momento, en este video, cuando lo estudiamos? Habíamos dicho que ahora, tal como las moléculas de agua se mueven, no están quietas, fluyen una sobre la otra, de igual manera los iones. Es decir, vean que los iones se están moviendo. ¿Qué implica eso? Que como hay iones, van a conducir la corriente eléctrica. Hay movimiento de iones, por lo tanto hay conducción. Eso sí, bueno, y alguien puede decir, ok, queda claro, pero ¿y entonces los electrolitos débiles? ¿Por qué sí enciende, por qué enciende menos? Comparemos este caso del cloruro de sodio con otro electrolito débil. Puede ser ácido acético o puede ser, por ejemplo, el HF, que en este caso ya hemos estudiado que es un electrolito débil. ¿Qué pasará en este caso? Recordemos, lo vimos hace pocos videos, que en realidad esta sustancia cuando se disuelve en agua, lo que va a ocurrir es un proceso de ionización en el cual se rompen las moléculas, forman H+, acuoso, y ion fluoruro, acuoso. Pero el proceso se da una ionización parcial. ¿Qué significa? Ya lo hemos dicho antes, que de 100 moléculas que yo tenga, por ejemplo, solo se rompen 2. Siguen habiendo un montón de moléculas y por ahí se rompió una y por ahí se rompió otra. Es decir, vean que igual hay iones, igual se van a ver solvatados, pero la diferencia importantísima, igual las otras que no, pues también se van a solvatar, pero la diferencia es que hay muy poquitos iones. ¿Qué es lo que quiero decir? En el caso de los electrolitos fuertes, vean que hay muchos iones. Y como hay muchos iones, la conducción es mejor y el bombillo enciende fuerte. Mientras que en el caso de los electrolitos débiles, hay poquitos iones. Entonces, de que hay iones, por lo tanto enciende. Pero como son muy poquitos, el bombillo enciende poquito. Aquí lo podemos ver más claramente. En el caso de entender, que nos quede bien claro, que un electrolito fuerte se disocia o ioniza por completo cuando se disuelve en agua, mientras que un electrolito débil solo se disocia o ioniza parcialmente cuando se disuelve en agua. Y aquí podemos verlo. En el caso de arriba, la imagen, vemos que el bombillo no enciende, es un electrolito. En el del medio vemos que el bombillo enciende poquito, es un electrolito débil. Y en el caso de la derecha vemos que enciende bastante, es un electrolito fuerte. Pero ahora el por qué. Y básicamente en el no electrolito no hay iones en movimiento, por lo tanto no se conduce. En el caso de un electrolito fuerte, veo muchos iones y como hay muchos iones, se da una buena conducción y por lo tanto enciende bastante. Pero en el caso de un electrolito débil, vemos que hay poquitos iones. Como hay pocos iones, la conducción no es tan fuerte, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto el bombillo enciende poquito. A continuación surge la pregunta lógica. En ese caso, ¿cómo identifico electrolitos o no electrolitos de una lista?
Digamos, lo que quiero que quede claro en este punto, si no, por favor, vuelvan a ver el video, comuníquense con su profesor respectivo. Quiero que quede claro la definición, entender que un electrolito, esa palabra de que vemos en publicidad, ah, mira, esta bebida hidratante está llena de electrolitos, o se toma para reponer tus electrolitos, ¿eso qué carajos era? Ok, que quede claro que los electrolitos son cosas que conducen la electricidad y un no electrolito no la conduce. Entender que hay electrolitos fuertes que conducen mucho, electrolitos débiles que conducen poquito. Entender la parte del bombillo, por qué enciende, por qué no enciende. Listo. Luego entender por qué. Ah, ok, un electrolito fuerte conduce mucho porque tiene muchos iones. Un electrolito débil conduce poquito porque tiene poquitos iones. Un no electrolito no conduce porque no tiene iones. Y entender que por qué los electrolitos van a conducir, poquito o mucho, porque los iones en movimiento conducen. Eso es lo que quiero que quede clarísimo. Pero ahora viene la pregunta más práctica, más pragmática, para quiz, para examen. Sí, me aparece una lista de 10 compuestos y tengo que saber cuáles son electrolitos o tengo que saber cuáles son electrolitos fuertes. ¿Cómo hago? Y evidentemente no estoy en el laboratorio para ir a probar con un bombillo a ver si enciende o no. Es más, ni siquiera es la idea. Recordemos que la ciencia, la ingeniería, lo que busca es explicar conceptos, pero también predecir. Y si la única forma es ir al laboratorio, pues no está mal. Hay algunas cosas que se hacen así, pero como es que es un poquito limitante. Y es precisamente lo que vamos a explicar a continuación de cómo resolverlo.